En Umbral Ancestral no repetimos la historia oficial. La cuestionamos. Con pruebas, con datos y con las preguntas que los libros de texto prefieren no hacer. Si también crees que la historia que nos enseñaron en la escuela está incompleta, este canal es para vos. Suscríbete y activa la campana, cada semana un misterio nuevo. Debajo de la Plaza de San Pedro en Roma, en una serie de galerías subterráneas que se extienden por más de 85 kilómetros lineales existen documentos con los secretos más grandes del mundo occidental. El Archivo Secreto Vaticano. Contiene más de 35.000 volúmenes de registros históricos. Cartas de reyes y emperadores. Transcripciones de juicios que cambiaron la historia. Documentos de civilizaciones que desaparecieron. Y durante siglos, estuvo completamente cerrado al mundo exterior. Recién en 1881 el Papa León XIII lo abrió parcialmente a investigadores seleccionados. Parcialmente. Porque hay secciones del archivo que siguen siendo inaccesibles. Incluso hoy. En 2019 el Papa Francisco cambió oficialmente el nombre, ya no se llama Secreto. Ahora se llama Archivo Apostólico Vaticano. ¿Por qué cambiar el nombre después de siglos? ¿Qué tan poderosa es una palabra que el Vaticano decidió que era mejor eliminarla? La respuesta oficial es que secreto, en latín antiguo significa simplemente privado, no oculto. Pero hay algo que esa explicación no responde. ¿Por qué algunos documentos específicos sobre América siguen sin poder consultarse libremente? ¿Qué hay en esas páginas que después de 500 años todavía no pueden mostrarse al mundo? Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en 1492, no viajaron solos. Junto a los soldados y los comerciantes iban los sacerdotes. Y esos sacerdotes tenían una misión que la historia oficial minimiza pero que era tan importante como la conquista militar. Documentar todo. Las lenguas indígenas. Las cosmologías. Los sistemas de escritura. Los calendarios. Las tradiciones religiosas. Las historias de origen de cada pueblo. Frailes franciscanos, dominicos y jesuitas aprendieron náhuatl, quechua, maya y decenas de otras lenguas. Compilaron diccionarios, gramáticas y crónicas de civilizaciones que llevaban miles de años desarrollándose. Fray Bernardino de Sahagún pasó 60 años documentando la cultura azteca en el Códice Florentino, 12 volúmenes, más de 2.400 ilustraciones, en náhuatl y español. Fray Diego de Landa documentó la escritura maya con tal detalle que su trabajo sigue siendo hoy la clave principal para descifrarla. Todo ese conocimiento fue enviado a Roma, al Vaticano, al archivo. Pero había otro tipo de documentos que también llegaron a Roma. Los códices. Los libros sagrados de las civilizaciones americanas, escritos en papel de corteza de árbol, en piel de venado, en tela, que los conquistadores confiscaron por miles. La mayoría fue quemada. El obispo Diego de Landa, el mismo que documentó la escritura maya, organizó en julio de 1562 el auto de fe de Maní, donde quemó 27 códices mayas y más de 5.000 ídolos. Él mismo escribió después: encontramos gran número de libros y como contenían superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos. Pero no todos fueron quemados. Algunos fueron enviados a Roma. El Códice Borgia, el Códice Vaticanus A, el Códice Vaticanus B, están en el Vaticano. Y los investigadores que los han podido consultar dicen que contienen información astronómica, calendárica y cosmológica de una precisión que desafía todo lo que sabemos sobre las civilizaciones precolombinas. ¿Qué más llegó a Roma que nunca fue catalogado públicamente? ¿Qué códices existen en esas galerías de 85 kilómetros que nadie ha podido ver todavía? Si esta historia te está generando preguntas que nadie responde, suscríbete ahora a Umbral Ancestral. Somos el canal que no repite la historia oficial, la cuestionamos con pruebas y con los documentos que preferirían que nunca vieras. Activa la campana porque lo que viene a continuación es la parte más perturbadora,
los documentos específicos que el Vaticano tiene sobre América y que podrían reescribir todo lo que creemos saber. Hay 3 categorías de documentos en el Archivo Vaticano relacionados con América que los historiadores llevan siglos intentando acceder completamente. La primera categoría son las cartas de los conquistadores. No las cartas oficiales que conocemos, las que Hernán Cortés escribió al rey Carlos V y que fueron publicadas y distribuidas. Las otras cartas. Las que describían lo que realmente encontraron. Hay testimonios de frailes que escribieron a Roma describiendo ciudades americanas de una complejidad arquitectónica y social que no podían explicar. Ciudades con sistemas de agua corriente más avanzados que los de Europa en ese momento. Calendarios con una precisión astronómica que superaba los calendarios europeos de la época. Conocimientos médicos que los frailes describían como milagrosos. Esas cartas llegaron a Roma. Algunas fueron publicadas. Muchas no. La segunda categoría son los registros de los juicios de la Inquisición en América. Cuando la Inquisición llegó al Nuevo Mundo, no solo persiguió a herejes europeos. También juzgó a indígenas que practicaban sus religiones ancestrales. Y en esos juicios, en las transcripciones de los interrogatorios, hay algo extraordinario. Los propios inquisidores documentaron con detalle las cosmologías, las tradiciones y los conocimientos de los pueblos que estaban destruyendo. Porque necesitaban entender lo que condenaban. Esas transcripciones están en el Vaticano. Y contienen información sobre civilizaciones americanas que no aparece en ninguna otra fuente conocida. La tercera categoría es la más perturbadora. Son los documentos que describen contactos previos. Hay una tradición oral en múltiples culturas americanas, desde los aztecas hasta los incas, que habla de visitantes que llegaron antes de los españoles. Hombres de piel clara. Con conocimientos avanzados. Que enseñaron y luego se fueron. Los aztecas los llamaban Quetzalcóatl. Los incas Viracocha. Los mayas Cuculcán. Todos diferentes nombres para descripciones sorprendentemente similares. Hay investigadores que afirman haber visto en el Archivo Vaticano referencias a documentos donde los propios conquistadores reportaban que los indígenas los confundían con estos visitantes anteriores, y documentaban las descripciones de esos visitantes con un detalle que los españoles encontraban inexplicable. ¿Quiénes eran esos visitantes? ¿Qué sabían? ¿Y por qué el Vaticano guarda los testimonios que los describen? En 1881, cuando el Papa León XIII abrió parcialmente el archivo, los primeros investigadores que entraron quedaron abrumados. No por lo que encontraron. Por lo que no pudieron encontrar. El archivo no tiene un catálogo completo y público. Hay secciones enteras donde los investigadores solo pueden solicitar documentos y ya saben exactamente qué buscan. De lo contrario no puedes pedirlo, no puedes verlo. Es un sistema de acceso diseñado para que solo encuentres lo que ya conoces. En 2002 el Vaticano digitalizó y publicó los documentos del juicio de Galileo, después de 359 años. En 2020 abrió los archivos del pontificado de Pío XII sobre la Segunda Guerra Mundial, después de 75 años. El patrón es claro. El Vaticano eventualmente abre los archivos. Pero siempre después de que la información ya no puede cambiar nada. ¿Qué información sobre América todavía no está lista para ser revelada? Hay un caso específico que los investigadores mencionan repetidamente. En 1533, el obispo Zumárraga, primer obispo de México, envió a Roma una serie de documentos que describía como de suma importancia para la comprensión de los naturales. Esos documentos fueron registrados en el archivo. Y nunca más aparecieron en el catálogo público. Investigadores mexicanos que solicitaron acceso en los años 90 recibieron como respuesta que los documentos no podían ser localizados. ¿Qué describían esos documentos que Zumárraga consideró de suma importancia? ¿Están perdidos realmente? ¿O están en alguna de esas secciones donde solo podés encontrar lo que ya sabes que existe?
Y hay algo más que los investigadores no suelen mencionar abiertamente pero que está documentado. Hay documentos en el archivo que fueron consultados por investigadores en el siglo XIX y principios del XX, están citados en trabajos académicos de esa época. Y cuando investigadores posteriores intentaron consultarlos, el Vaticano respondió que esos documentos no existían en su colección. Documentos que alguien vio, que alguien citó, que dejaron rastro en la literatura académica y que después desaparecieron. Documentos que existieron y desaparecieron. Secciones inaccesibles. Conocimiento guardado durante 500 años. Si este video te está haciendo cuestionar lo que sabes sobre la historia de América, suscríbete a Umbral Ancestral. Cada semana cuestionamos lo que nos enseñaron. Activa la campana porque en el próximo bloque vamos a la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué pasaría si esos documentos existieran y fueran revelados? Para entender por qué el Vaticano guarda estos documentos hay que entender algo que la historia secular frecuentemente ignora. El Vaticano no es solo una institución religiosa. Es el Estado soberano más pequeño del mundo, con su propia diplomacia, sus propios intereses geopolíticos y su propia visión de cómo debe contarse la historia. Cuando los conquistadores llegaron a América, la justificación teológica y legal de la conquista era la bula papal. En 1493 el Papa Alejandro V emitió la Inter Caetera, el documento que literalmente dividió el mundo entre España y Portugal y autorizó la conquista y evangelización de los pueblos americanos. Ese documento decía que los pueblos americanos eran bien dispuestos para abrazar la fe católica. Lo que no decía, lo que no podía decir, es que esos pueblos tenían civilizaciones desarrolladas, sistemas filosóficos complejos, conocimientos astronómicos avanzados y una espiritualidad que en muchos aspectos rivalizaba con la teología cristiana. Si eso se hubiera reconocido oficialmente, la justificación teológica de la conquista se derrumbaba. Porque no justifica la destrucción de una civilización inferior si la civilización que destruyes no es inferior. Los documentos del archivo que describen la complejidad real de las civilizaciones americanas son, en cierto sentido, evidencia de un crimen. No de un crimen legal, los estatutos de limitaciones son irrelevantes para eventos de hace 500 años. Sino de un crimen histórico. Un crimen contra la memoria. Y el Vaticano, como institución que participó activamente en esa destrucción, tiene razones muy concretas para controlar el ritmo al que esa evidencia se hace pública. No es conspiración. Es política institucional. Y es perfectamente racional desde el punto de vista de una institución que lleva 2000 años administrando su propia narrativa. Pero hay algo que está cambiando y que el Vaticano no puede controlar completamente. La tecnología. En 2013 el Vaticano lanzó el proyecto de digitalización masiva del archivo, en colaboración con NTT, la empresa de telecomunicaciones japonesa. El objetivo declarado era preservar los documentos deteriorados. El efecto secundario inevitable es que más investigadores pueden acceder a más documentos sin tener que viajar físicamente a Roma y sin depender de los archivistas vaticanos para encontrar lo que buscan. En 2021 investigadores de la Universidad de Kentucky usaron inteligencia artificial para leer rollos carbonizados de Herculano que habían sido imposibles de abrir desde el año 79 después de Cristo. La misma tecnología podría aplicarse a documentos del Archivo Vaticano que están demasiado deteriorados para ser leídos convencionalmente. En 2023 un consorcio de universidades europeas solicitó formalmente al Vaticano acceso completo a los fondos americanos del archivo para un proyecto de digitalización colaborativa. El Vaticano todavía no respondió. Pero la pregunta ya está hecha. Y una vez que la pregunta existe públicamente, es muy difícil hacerla desaparecer. Hay algo más que está cambiando. Los gobiernos latinoamericanos, México, Perú, Bolivia, están reclamando formalmente la repatriación de documentos y artefactos culturales que fueron llevados a Europa durante la conquista.
México solicitó formalmente al Vaticano en 2021 el acceso irrestricto a los documentos sobre la evangelización forzada de los pueblos indígenas. El Vaticano respondió que estudiaría la solicitud. Llevan estudiándola 3 años. La historia de América no está terminada de escribir. Y los documentos que podrían completarla están a 85 kilómetros de estantes de distancia. Esperando. Hay una pregunta que este video no puede responder. Porque nadie la puede responder todavía. ¿Qué hay exactamente en esas secciones del Archivo Vaticano que siguen siendo inaccesibles? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, lo que los hechos que hemos documentado en este video demuestran claramente, es que hay algo. Hay documentos que describían civilizaciones americanas con una complejidad que desafiaba la narrativa oficial de la conquista. Hay códices que sobrevivieron las quemas y llegaron a Roma. Hay cartas de conquistadores y frailes que describían lo que realmente encontraron. Hay transcripciones de juicios que documentaron en detalle las cosmologías que estaban destruyendo. Y hay documentos que fueron vistos por investigadores del siglo XIX y que hoy el Vaticano dice que no existen. La historia de América que aprendiste en la escuela fue escrita por los vencedores. Con los documentos que los vencedores decidieron mostrar. Los otros documentos, los que describen lo que América era antes de que llegaran los que decidirían que era América, están en Roma. En 85 kilómetros de estantes. Bajo la plaza de San Pedro. Y el mundo hispanohablante, más que ningún otro, tiene el derecho y la responsabilidad de exigir que sean accesibles. Porque esa es también nuestra historia. La historia de quienes somos. Y de lo que se perdió para que pudiéramos ser lo que somos. Y el día que esos documentos sean completamente accesibles, la historia que creíamos conocer va a necesitar ser reescrita. No parcialmente. Completamente. Ese día todavía no llegó. Pero cada vez está más cerca. La historia de América todavía no está completa. Y en Umbral Ancestral seguimos buscando las preguntas que nadie se atreve a hacer. Suscríbete, activa la campana y nos vemos la semana que viene con otro misterio que la historia oficial prefiere ignorar. El pasado todavía habla, solo hay que saber escucharlo.